Bendiciones, mis amados hermanos. Este sería un video más sobre la serie que ando haciendo sobre conociendo al Espíritu Santo. Ahora me gustaría hablar sobre los pobres de espíritu. Vemos que el Señor Jesús en Mateo capítulo 5 versículo 3 dice así: Bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Mis amados, ¿verdad? Eh, hay una creencia, amados, muy mala, una creencia muy mala, que mucha gente la ha adoptado para decir que la mayoría, o si no todos los cristianos, vamos y buscamos a Dios porque somos pobres, porque carecemos de lo material. Por eso he escuchado a veces hablar he escuchado de la boca de personas que tienen, que tienen abundancia de lo material, decir que ellos no buscan de Dios porque Dios es para los pobres. Como también he escuchado que Dios es para la gente tonta, para la gente que no tiene inteligencia, para la gente que no usa su cabeza, que nada más creen cosas invisibles. O sea, me he topado con gente que dice que Dios es para los pobres y para los tontos. Bueno, pues ya eso ya es de cada quien, ¿verdad? Cada quien tiene sus conceptos, pero nosotros sabemos que la fe en el Señor pues es poder, ¿verdad? Que bueno, pues eso ya son experiencias que cada uno de nosotros pues gozamos, ¿verdad? Y por eso podemos llenarnos la boca. Es decir, que creemos en el Señor porque lo hemos visto, porque lo hemos tocado, como decía el apóstol Juan, ¿verdad? De lo que nosotros hemos visto, oído y lo que han palpado nuestras manos, de eso damos testimonio. Igual nosotros los cristianos, pues damos testimonio de lo que Dios ha hecho, de las grandes cosas que Dios ha hecho con nosotros. No es porque creemos en cosas imaginarias o porque tenemos necesidades y nos queremos aferrar a algo así como diciendo, bueno, ya no hay nada más, me voy a aferrar a esto. Pues tal vez en un principio sí, ya todo lo hicimos, yo lo hice. Cuando no creía en el Señor y esas cosas, yo me quise aferrar a algo, ¿verdad? Me aferré a Dios, aunque yo no creía, aunque yo había dicho que Él no existía y tanta cosa, por la experiencia que yo había tenido. Yo decía que Dios no existía y al final de cuentas aquí estoy, ¿verdad? De no tener absolutamente nada que ahora sí que me hiciera creer. Aún así me aferré y aquí estoy con experiencias muy lindas, ¿verdad? Como también usted, mi amado hermano, debe de tener. Por eso está aquí, por eso está viendo este tipo de videos, ¿verdad? Porque usted tuvo una experiencia con el Señor que pues lo fascinó. Y a pesar de que en su trabajo, en su escuela o aún en su propia casa lo tachan de loco, de tonto, de, pues sí, ¿verdad? De que cómo crees, tú te crees todo lo que te dicen en esa iglesia, lo que te dice esa gente en el YouTube y esas cosas, pero al final de cuentas uno cree porque escucha la voz de su pastor, ¿verdad? Escucha la voz de Dios. Y bueno, me estoy desviando mucho del tema, pero creo que era necesario decir esto. ¿Por qué? Porque el punto es este. La gente, y todos hemos pensado, aún yo, que aquí el Señor se refiere a la gente indigente, a la gente que está en situación de calle, una persona que carece de lo material solamente y que por ende ellos, porque carecen de lo material, ya son del reino de los cielos es suyo. Entonces, si así literalmente es así, entonces pues toda la gente indigente, todas las personas que viven en las calles, todas las personas que no tienen que comer, pues ellos ya se salvaron. Aunque no crean en Cristo, aunque no hayan recibido el Espíritu Santo, aunque no se hayan bautizado, aunque no hayan aceptado a Cristo, entonces si eso es así,
así como está escrito, entonces todas esas personas no son necesariamente, más bien no necesitan ni siquiera recibir a Cristo en su corazón para entrar en el reino de los cielos. Entonces, y ya sabemos que eso no es así. Yo me he topado con personas que andan pidiendo dinero y hasta pues lamentablemente son déspotas, orgullosos o hasta insultivos, ¿verdad? Y entonces, personas así, ¿cómo pueden entrar al reino de los cielos? No digo en su condición, sino en la condición de su corazón, ¿verdad? Que uno puede tener tanto dinero como para comprarse el mundo entero y tener un corazón podrido, ¿verdad? O el viceversa, no tener ni siquiera para comer y tener un corazón podrido. Entonces, si es así como dice en la Biblia, bienaventurados los pobres, pero claro, ahí dice pobres de espíritu, ¿verdad? Entonces, ¿qué sería un pobre de espíritu? Porque ahí ya descartamos a los pobres de lo material. Eso sí, no porque sea uno pobre en lo material, quiere decir que ya el reino de los cielos es suyo. Así no es. Sino ahí está hablando de pobres de espíritu. Pero si entonces fuera pobre de espíritu, entonces sería una persona que carece de espíritu. Y una persona que carece de espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. No puede. ¿Por qué? Porque nosotros, al momento de recibir a Cristo en nuestro corazón, el Señor Jesús, su espíritu, vivifica nuestro espíritu. Entonces el espíritu muerto que estaba dentro de nosotros es revivido porque el espíritu de Cristo, que es un espíritu vivificante, entra en nosotros, lo vivifica, entonces no carecemos de espíritu. Entonces no somos pobres de espíritu porque nuestro espíritu está vivo. Y aparte tenemos al Espíritu de Cristo y aparte tenemos al Espíritu Santo. Entonces ahí no se puede decir que los pobres de espíritu son aquellos que no tienen espíritu. Ahí no se puede decir eso. ¿Por qué? Sino porque no se puede. Necesitamos obligatoriamente tener el espíritu vivo de nosotros, el espíritu humano que Dios sopló en nosotros para pues ser humanos y irnos al reino de los cielos cuando Jesús venga o nos muramos, ¿verdad? Entonces, amados, ¿cómo podemos interpretar esa palabra? ¿Cómo podemos saber qué verdaderamente que el Señor Jesús, Dios, se estaba refiriendo a esas palabras? O sea, sí, porque los pobres materiales, eso sí, no por ser pobre materialmente vas a entrar en el reino de los cielos. Bueno, entonces tampoco por no tener espíritu vas a entrar en el reino de los cielos. Sino entonces, ¿cómo es? Es de la siguiente manera. Miren, la palabra pobre que se utiliza aquí es la palabra griega que se pronuncia, bueno, quisiera darle una buena pronunciación, que se dice es tosos. Claro, se escribe con una P al principio, T-O-X-O-S. Toxos, así. Que viene siendo, bueno, su numeral es el 4434 para que usted lo pueda buscar en la concordancia Strong, ¿verdad? O en cualquier concordancia que utilice esos números. G 4434. Ese es el numeral de la palabra griega toxos, que significa una persona que se agacha, una persona que se dobla, una persona que se inclina, que es una persona que carece de todo lo terrestre, de toda riqueza terrenal. Viene siendo una persona que se inclina para recibir. Eso es lo que le da la interpretación de la palabra toxos, que es la palabra pobre que Cristo utilizó al momento de decir esas palabras. Cuando dijo bienaventurados, bueno, aquí tengo, como dijo Macario,
Bueno, no, esta no es una clase de griego ni nada por el estilo, ¿verdad? Pero dice, bienaventurados el pobre, pero más bien no está hablando de una condición, ¿cómo se podrá decir? De una persona. O sea, porque si no, diría, bienaventurado el pobre de espíritu, pero en realidad no dice eso. En realidad está diciendo, bienaventurados los que se agachan, los que se inclinan, los que buscan el feuma. Y feuma es en griego. Y feuma viene siendo el numeral, déjese lo busco, 4151, para que usted lo pueda corroborar en el Strong Concordance, que viene siendo la palabra griega feuma, que significa en tantas acepciones espíritu. Entonces aquí el Señor estará diciendo en realidad, bienaventurados los que se agachan, los que se inclinan, los que se humillan por el Espíritu. O sea, los que buscan con ansiedad al Espíritu. Entonces, y ahí sí nos da un panorama más amplio y mejor, algo que sí concuerda, algo que sí embona bien en todo lo que pues hemos estado hablando, que no necesariamente los pobres en material van a entrar en el reino de los cielos y van a heredar el reino va a ser de ellos, ni tampoco los que carecen de espíritu, sino más bien los que se humillan, los que se agachan, los que están necesitados del feuma de Dios. Ellos sí van a heredar, de ellos son los dueños del reino de los cielos. Qué maravilloso. Entonces, amados hermanos, aquí vemos que conocer al Espíritu Santo es conocer nuestro futuro. A veces me he encontrado con personas que no adoptan, que no aceptan todo lo que se refiere al Espíritu Santo. Lo entienden como que sí es parte de Dios, mas no creen que pueda habitar dentro de ellos. Otros que no reciben los dones del Espíritu, otros que solamente se aferran a que solamente son 9 dones del Espíritu, y no pueden creer en los otros 9 dones que están escritos en la palabra, para así ser 18 dones del Espíritu. Yo ya hice algunos videos sobre eso, ¿verdad? Si ustedes quieren asesorarse de lo que verdaderamente son 18 y no solamente 9, pues ahí busquen, ¿verdad? Ahí busquen. Y si no, pues posteriormente, si Dios lo permite, voy a ampliar un poquito más sobre los 18 dones del Espíritu. Y bueno, y entonces tampoco hay algunos que no creen ni siquiera en los ministerios quíntuple, ¿verdad? No creen en el apostolado, en el profético, evangelístico, ni pastoral, ni magistral. Ellos solamente creen en los obispos, en los encargados. Y entonces se están perdiendo totalmente de todo la bendición que el Espíritu Santo nos ha dado. Aquí, si recibes al Espíritu, lo recibes todo. El Espíritu se da sin medida y sin reserva. Pero nuestra carne es débil porque quiere creer en lo que porque lo que es lo que prefiere, lo que le conviene. Hay tantas denominaciones, hay tantas misiones evangélicas que tienen años, décadas, diciendo que el apostolado no existe, que no existen los apóstoles, que no existen los profetas, que esto, que aquello, que no existen, que solamente existen encargados, no existe el hablar en lenguas, no existe que hasta que el hablar en lenguas es del diablo, no creen en el bautismo del Espíritu. Entonces perdónenme que le diga de esta manera,
si tú, mi amado hermano, estás aquí para recibir pues más sabiduría acerca del Espíritu, entonces te estás haciendo bien, ¿verdad? Estás haciendo bien, y te pido que no lo recibas como un regaño o como que te estoy atacando directamente, pero vivir un evangelio sin creer en el Espíritu Santo o sin creer en todo lo que el Espíritu Santo nos ha dado es un evangelio pobre, es un evangelio, perdónenme, pero vacío, hueco, podrido. O sea, este evangelio es para disfrutarse, para deleitarse. Por eso es que hay tanto cristiano amargado, hay tanto cristiano que se ofende por todo. ¿Por qué? Porque no tienen al Espíritu Santo operando dentro de sus vidas como debiera de ser. Aquí es o todo o nada. Recibes al Espíritu y recibes al ministerio quíntuple, recibes los dones del Espíritu, los frutos del Espíritu, la llenura del Espíritu, el hablar en lenguas, recibes todo. Si el Espíritu Santo te está ofreciendo cosas que jamás en tu existencia podrías obtener a base de esfuerzo físico, aún ni siquiera dando tu propia vida, si Dios, el Espíritu de Dios, el mismo Dios, hecho Espíritu Santo, te está ofreciendo en bandeja de diamante, de platino, de oro, de material más valioso del mundo que tú puedas creer, que te lo está ofreciendo así y gratis, bueno, no gratis, fue un precio muy, muy, muy valioso el que pagó, el precio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Te lo está ofreciendo así, tómalo, tómalo todo, y tú no quieres, que porque la denominación, que porque la iglesia, que porque el encargado de la iglesia te dijo que no existe el Espíritu Santo. Entonces, qué evangelio tan miserable, ¿verdad? Pero recíbelo todo, recibe al Espíritu Santo y con lo que venga con él. No te quedes nada más ahí por el... Es como la playa, pues. A mí, a mí me gusta la playa. Yo no sé nadar, amados. Yo no sé nadar. Ay, tengo muy malas experiencias con meterme adentro de las aguas ahí del mar. Pero a mí me gusta meterme. Y yo cuando estoy en una piscina, yo no puedo nadar encima, no puedo nadar encima, yo tengo que meterme hasta abajo, y ahí como puedo, ahí nado, ¿verdad? Pero cuando estoy en el mar, ahí no hay fondo, ¿verdad? Ahí no hay fondo, ahí no está el fondo de esa de la piscina que no te deja que te hundas, hasta. Y ahí sí la veo negras cuando estoy nadando, bueno, dice que nadando, ¿verdad? Porque ni flotarse, pero a mí me gusta meterme de lleno. Así, si voy a la playa, me gusta meterme al agua. Hay gente que nada más ahí se mete los piececillos, pero ni nada más para tomarse fotos, para darle envidia a la gente en su Facebook y en su Instagram, pero ni siquiera se mete. Bueno, pues ya, ese es gusto de cada quien, va. Pero hay que disfrutarlo todo. Y si el Espíritu Santo te está diciendo, quiero que hables en lenguas, habla en lenguas. Si quiero que profetices, profetiza. Quiero que tengas el don de administrar, el don de presidir, el don de continencia, el don de palabra sabiduría, el don de palabra de conocimiento, el don de gobernar. Entonces, el don de hacer misericordia, el don de hacer milagros, el don de fe, el don de amor. O sea, si el Espíritu Santo te está ofreciendo todos esos benditos dones y los que me hacen falta por mencionar, entonces hay que recibirlo todo. Bueno, miren, el apóstol Pablo decía unas palabras muy importantes. Decía, él se consideraba perfecto, porque decía, los que ya hemos alcanzado la perfección. Y luego después dice,
Hermanos, yo mismo no considero haber alcanzado la perfección. Pero dice, pero olvidando todo lo que queda atrás y aferrándome a lo que está enfrente. Eso lo podemos ver en Filipenses capítulo 3, versículo 13 y 14. Él habla de una perfección que él había alcanzado, pero la perfección que había alcanzado era una perfección progresiva que solamente se puede alcanzar por medio del Espíritu Santo. Nadie, por muy buena gente que sea, puede ser perfecto. Lamentablemente ese es el entendimiento humano, ¿verdad? Que el humano debe de ser imperfecto, y no es así. La gente se cansa, se fastidia, se le hace carga el hacer lo correcto y prefiere mejor tirarse y decir, bueno, no soy perfecto. Pero no, el humano es perfecto cuando tiene al perfecto dentro de él. Y el perfecto es Cristo, el perfecto es el Espíritu Santo, el perfecto es el Padre. Por eso el momento en que tú lo recibes, eres perfecto, pero porque vas cambiando día con día, porque el que comenzó la buena obra en ti es fiel para terminarla. Tú eres perfecto, yo soy perfecto, pero si vamos en el camino del Espíritu, ahí terminaremos siendo como Él es. Amén. Bendito sea el Señor. En Hechos capítulo 1, versículo 8 dice así: pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, hasta los confines de la tierra. Miren, no hay de otra. Tú, mi querido amado hermano, que le quieres servir a Dios, que quieres honrarlo, que quieres agradarle, no hay de otra. Es con el Espíritu Santo, sí o sí. No podemos hacer absolutamente nada. De hecho, miren, yo quería dar unos mensajes sobre guerra espiritual. Creo que ya lo había dicho en un video anterior a este. Yo quería hablar sobre guerra espiritual, cómo echar fuera demonios, enfrentarse ante principados, gobernantes, potestades y huestes de maldad. Yo quería hablar de eso. De hecho, voy a hablar de eso. Pero vi necesario primero hablar sobre el Espíritu Santo, porque si nosotros no conocemos al Espíritu, al momento de enfrentarnos con un espíritu inmundo, nos va a hacer garras. Vamos a estar como aquellos que querían echar fuera un demonio de un hombre y le decían, en el nombre de aquel que predica Pablo, te echamos fuera. Y al último los desnudó el endemoniado a ellos. Entonces, es que no podemos hacer nada sin Él. Como el Espíritu Santo es necesario para todo, aún y especialmente para la guerra espiritual, para los combates espirituales, para todo, aún para si estás barriendo, si te toca barrer en la casa en donde Dios te puso a servir, en el templo te toca barrer, trapear, limpiar los baños, tú tienes que ser lleno del Espíritu. Recordemos que cuando se trataba de la atención y de repartir comida en el tiempo de los hechos, ¿verdad?, de los apóstoles, recordemos que tomaron a 7 diáconos, y la condición primordial de esos diáconos era que fueran llenos del Espíritu. Pero llenos del Espíritu, ¿para qué? Para predicar, para enseñar, para imponer manos, para hacer milagros. No, era simplemente para servir las mesas. O sea, simplemente para darle un plato de comida a alguien. Y entonces, si para eso tenemos que ser llenos del Espíritu, ahora imagínense, para predicar, para enseñar, para cuidar a los niños, para enseñarle a los adolescentes, para enseñarle a los adultos. O sea, si para simplemente dar un plato de comida a alguien tenemos que ser llenos del Espíritu,
Ahora cuanto más ser pastor, ser apóstol, ser evangelista, pastor, maestro, ¿verdad? Cuánto más se necesita el Espíritu. Y lamentablemente cuántos ministros no se aventaron así, que porque Dios les dijo, tú vas a ser pastor, tú eres esto, tú eres aquello, y se aventaron sin ni siquiera haber recibido al Espíritu todavía. Y ahí andan haciéndole daño a las pobres ovejas, ¿verdad? Qué triste, muy triste, pero bueno. Entonces no podemos hacer absolutamente nada para agradar a Dios sin tener al Espíritu Santo. Es lo mismo que pasó con Esther. Recordemos que había el eunuco real, que era el que le decía a ella cómo vestirse, qué perfume ponerse, para de esa manera agradar al rey Asuero. Y entonces, así es igual el Espíritu Santo. Nosotros no podemos hacer absolutamente nada sin consultárselo a Él para de esa manera agradar al Dios. Y de esa manera siempre vamos a tener éxito, agradando a Dios. En Efesios capítulo 1, versículos 17 y 23 al 23, me gustaría leérselos todos, mis amados hermanos, pero se los voy a resumir aquí. Dice que el que operó en el poder, en la gloria, en la esperanza, que operó a Cristo Jesús, en Cristo Jesús, Él también está operando dentro de nosotros y Él lo debe de llenar todo en todos, porque ahí lo dice, ¿verdad? Él lo llena todo en todos, lo llena todo en todo, entonces, y todo es todo. Pero ¿cómo puede llenar algo el Espíritu Santo si ya hay algo ocupando su lugar? Por eso es que la palabra que Dios dice, bienaventurados los pobres, los que carecen de lo material, de los que se despojaron de lo material, para así recibir al Espíritu, son los que van a entrar, heredar, van a ser, el reino de los cielos es suyo. Bienaventurados ellos. Por eso Jesús dijo, el que no dejara padre ni madre ni propiedades a causa de mí, no es digno de mí. Entonces, mis amados hermanos, no se trata de que vendas todo y te quedes en nada y sigas a Cristo, no se trata de eso, sino se trata de que te despojes, de que no creas que por tener más carros, que por tener negocios, que por tener mucho dinero, quiere decir que Dios te está prosperando, que eres bueno, que eres excelente. No, es así como prospera nuestra alma, así prospera también nuestro entorno, nuestro material, nuestro cuerpo. Pero no por eso quiere dar el hecho de que no necesitas el Espíritu. Porque aún hay personas que no conocen a Cristo, que respetan las leyes espirituales, como el honrar a su padre y a su madre, y de esa manera Dios los prospera. Pero no principalmente porque sean cristianos, sino porque ellos están cumpliendo con un principio de Dios. Es por eso que vemos mucha gente que no es cristiana, pero es próspera, porque cumple con los principios de Dios. Otras que roban, y esas son otras cosas, pero eso no es prosperidad. Pero bueno, pero el cristiano, nosotros debemos de despojarnos, de considerar todas las cosas como nada ante la necesidad del Espíritu Santo. A veces hay cristianos que se desvelan por trabajar, que para tener más, que faltan a la iglesia, que porque necesitan hacer tiempo extra para sacar más. Hay cristianos que prefieren ver el culto en el celular a ir a congregarse, porque necesitan el tiempo para emprender negocios, para dedicarse más tiempo a su familia. Entonces esas cosas, poner como cosas secundarias o hasta en cuarto, quinto lugar, tu consagración hacia Dios y tu búsqueda tus búsquedas de Dios, lo consideras como algo muy pequeño, muy bajo, entonces serás pequeño y muy bajo en el reino de los cielos. Nada de lo que, ni siquiera una piedra de oro que va a estar ahí tirada en el suelo en el reino de los cielos va a ser tuyo, ni siquiera eso. Entonces, qué triste sería la vida así.
en el reino de los cielos y saber que nada es tuyo. Siendo que allá no va a haber llanto, no va a haber pobreza, no va a existir nada, pero saber que todas esas cosas te están rodeando y saber que nada es tuyo, porque tú consideraste más importante las cosas materiales que las cosas del espíritu. Es una gran tristeza. Qué triste. Es por eso que la palabra dice que va a haber gente que se va a enfermar, porque dice que los árboles que van a estar allá, que la gente que creyó, la gente que aceptó, la gente que recibió el Espíritu, la gente que aceptó al Espíritu y no aceptó las cosas del mundo, son las que van a ser como plantas, como árboles de vida plantadas en el reino de los cielos, y sus hojas servirán para la sanidad de las naciones. Entonces, ¿qué quiere ser? ¿Un árbol de bendición o una nación enferma? Entonces ahí está para considerar. Pero ya me desvié muchísimo. Por eso, mis amados, para concluir, vamos en Salmos 42, versículo 1 y versículo 2, dice así: como el ciervo que anhela las corrientes de agua, así suspira mi alma por ti, oh Dios. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Hay que ser como ese siervo, hay que ser como David, que se consideraba alguien que estaba necesitado al punto de estar moribundo por presentarse delante de Dios, por llegar a Dios, por tener esa comunión con Él y tener ese deseo, ese anhelo. Y ya por último, mis amados, vamos a Juan capítulo 4, versículos 10, 13 y 14. Cuando Jesús habla con la mujer samaritana, le pide agua. Y la samaritana le empieza a decir: oye, tú que eres judío, ¿cómo me hablas a mí? Y ya después empiezan a dialogar la historia que la mayoría de cristianos conoce. Pero Jesús dice unas palabras después que se negó esa mujer a darle de agua. Y le dijo: mira, si tú conocieras el don de Dios, supieras quién te está pidiendo agua. Y si supieras, tú le pedirías a Él que te diera del agua viva que Él tiene, y jamás tendrías sed otra vez. Entonces le dijo el Señor: si conocieras el don. ¿Y cuál es el don de Dios? El Espíritu Santo. Por eso, si tú conocieras al Espíritu Santo, tú le rogarías que te diera de esa agua con la cual no volverías a tener sed jamás. Pero no se trata de que con un sorbito, con un vaso de esa agua, no vas a tener necesidad otra vez de buscar al Señor. No se trata de eso. Sino se trata de que al momento en que tú recibieras el don de Dios en tu vida, un río de agua viva crecerá dentro de tu vientre y nacerá para vida eterna. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que cuando tú tengas al Espíritu Santo dentro de ti, Él producirá agua viva con la cual tú no volverás a tener sed jamás, porque ahora tú serás la fuente de agua. Así es. ¿Cuánto cristiano no solamente vivimos deseando el agua, verdad? Tomar y tomar y tomar y tomar. Tomamos, nos vamos al mundo, volvemos a tener sed y volvemos a tomar agua. Pero no, Dios no quiere eso. Dios quiere que tú seas portador de esa agua, que seas una fuente de agua viva. Pero para eso necesitas recibir ese don del Espíritu, ese don de Dios, al Espíritu Santo. Por eso, mis amados, conocer al Espíritu Santo es primordial. Es primordial. Lo necesitamos para todo. Discúlpenme si dije muchas cosas muy rápido, si no me di a entender, si me reburujé, ¿verdad? Les pido una disculpa. Es que me emociono, ¿verdad? Pero no hay excusa. Simplemente espero y estas palabras sean de bendición para ti, amado, porque para mí lo son, ¿verdad? Porque nadie, ¿verdad? Somos exentos a
a de repente desanimarnos y pensar, dije, no, ya para qué sigo, o esto no es para mí, pero no es así, amado. Nosotros ya no somos de nosotros mismos. Al momento en que pisamos esta tierra santa, ya no somos los mismos. Ya no, si tú decides, mejor me voy al mundo otra vez, ya no puedes, porque ya no tienes lugar ahí. Ya eres del Espíritu Santo. Ya soy del Espíritu Santo. Por eso, déjate llevar. Dice el Señor que el pueblo de Israel se resistió al Espíritu Santo. No te resistas, no lo entristezcas, porque los resistes. Tal vez tú al momento de estar orando has querido hablar en lenguas, pero dices, hasta le reprendes y dices, ay no, esos son del diablo. No. Tal vez tú has tenido sueños y dices, no, estos son sueños de frijoles con queso que me comí la noche. Tal vez tú has tenido hasta visiones y no has querido decirlas porque piensas que eres un hereje por tener visiones del futuro o cosas así, ¿verdad? Tal vez hasta los dones se te están manifestando y tú piensas que son tus capacidades, pero no te resistas, déjate llevar, deja que métete al río de Dios y que sus corrientes te lleven hasta el lugar que Él quiera. Para concluir, Jesús le dijo a Pedro, Pedro, ahora eres joven, y tú vas a donde quieres, te vistes como quieres, pero te digo una cosa, cuando seas viejo, otro te vestirá y te llevará a lugares en donde tú no quieres ir. Y luego dice después la cita, que Dios se refería a la muerte con la que Pedro iba a honrar a Dios. Pero no se trata de esa muerte que pintan la iglesia imperial, que lo crucificaron de cabeza. Esa no es muerte. Esa no fue la muerte que Jesús le profetizó. La muerte que Jesús le profetizó a Pedro era la muerte de su yo, la muerte de su orgullo, la muerte de su humanidad corrompida. Porque lamentablemente nuestra humanidad está corrompida. Morimos a nuestros deseos, a nuestros anhelos, no para ser personas como robots, sin sentimientos, sin emociones, no, sino porque somos personas fijas, personas que tienen una visión, algo determinado, que nada en tu entorno te va a cambiar de opinión. Pedro lo aprendió y pues vemos la vida de Pedro que la aprendió a las malas, ¿va? Pero ahorita Pedro está ahí con el Señor, ¿va? Ya, no voy a decir estas cosas porque después me meto en problemas, pero pero Pedro está en un lugar mejor que el de nosotros, ¿va? Y por eso si tú anhelas al Espíritu, sé como Pedro, deja que Él te lleve a donde Él quiera, deja que Él te ponga la vestidura que Él quiera, aun que, aun que te dé de comer. Él quiere, la palabra que se utiliza en el Antiguo Testamento para decir Espíritu Santo se dice, se le da a entender como el Shaddai. Y la palabra Shaddai no significa el Todopoderoso como la traducen muchas Biblias, sino Shaddai significa o se traduce el que amamanta, el que da pecho, el que nutre. Entonces el Espíritu Santo quiere nutrirte, te quiere abrazar como un niño recién nacido y tenerte en sus pechos para que tú te alimentes de Él. Así es el Espíritu Santo. Por eso déjate abrazar, déjate que te ponga sobre su pecho como una bolsita de mirra en su pecho, como lo dice Cantares. Déjate amar. Que el Espíritu Santo te bendiga y te guarde.
que Él haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia y te dé paz y mucha prosperidad en todos los aspectos. Que el Señor te siga bendiciendo. Amén.